Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y, por qué no, con un poquito de misterio. Porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, que tiene a las redes sociales ardiendo y a los corazones latiendo un poco más rápido. Hablamos de Can Yaman y más específicamente, de una supuesta confesión de Can Yaman sobre The Method de Mir que, según los rumores, podría cambiarlo todo. Si han leído bien, cambiarlo todo. Así que si les gusta el drama, la intriga, las historias que te atrapan y te dejan con ganas de más, quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que vamos a desentrañar hoy es explosivo. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratuito, solo te toma un segundo, y así no te perderás ninguna de nuestras próximas investigaciones y chismecitos. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora pongámonos cómodos, porque vamos a empezar a tejer esta historia. La relación entre Can Yaman y The Method de Mir siempre ha sido un tema de fascinación para los fans. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci-Kush, la química en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible para el público no imaginarlos juntos en la vida real. Y bingo, nuestros instintos no nos fallaron. Los rumores empezaron a volar, las fotos juntos aparecieron y pronto, la pareja se convirtió en una de las más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Pero como suele suceder en este mundo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. La relación, aunque apasionada y aparentemente sólida para muchos, tuvo sus altibajos. Hubo momentos de aparente felicidad, de viajes juntos, de demostraciones públicas de afecto que hacían suspirar a sus seguidores. Pero también hubo periodos de silencio, de especulaciones sobre crisis, e incluso de rumores de ruptura que dejaban a los fans en vilo. Y es aquí donde entra la supuesta confesión de Can Yaman. A ver, seamos claros desde el principio. En el mundo del espectáculo las confesiones pueden ser muchas cosas, desde una declaración sincera hasta una estrategia de marketing bien orquestada. Pero cuando hablamos de Can Yaman, la cosa se pone interesante. Este actor, conocido por su carisma arrollador y su, digamos, estilo de vida bastante abierto y a veces controversial, no se guarda mucho pero tampoco revela todo. Así que cuando se habla de una confesión que cambiará todo, debemos poner los oídos muy atentos y el cerebro a trabajar. ¿Qué se dice exactamente? Las voces en los foros de fans, los portales de noticias de espectáculos y las redes sociales, especialmente aquellas dedicadas a la pareja o a los actores por separado, han estado compartiendo fragmentos de información, supuestas filtraciones y, por supuesto, muchas interpretaciones. La idea general es que Can Yaman en algún momento habría hecho una declaración importante sobre su relación pasada con The Method de Mir, algo que va más allá de un simple terminamos o fue bonito mientras duró. Se habla de una confesión que abordaría las verdaderas razones de su separación, o quizás de sentimientos que nunca llegaron a desaparecer por completo. Imaginemos por un momento. Can Yaman, en una entrevista íntima, o quizás a través de un mensaje dirigido a sus fans más leales, ¿qué podría decir? Podría ser algo como, nunca dejé de quererla, o la presión de la fama y las expectativas nos separaron más de lo que nos unieron, o incluso, me arrepiento de cómo terminaron las cosas. Cualquiera de estas frases, si salieran de su boca, sin duda, causarían un revuelo masivo. Piensen en la cantidad de teorías de fans que existen. Algunos creen que la relación fue forzada por las productoras o por la necesidad de mantener la imagen de la pareja perfecta. Otros sugieren que las agendas tan apretadas y las distancias hicieron insostenible el amor. Y hay quienes, en el lado más romántico, anhelan un reencuentro, y ven cualquier indicio de sentimientos perdurables como una señal de esperanza. La confesión que cambiará todo podría ser un reconocimiento de que, a pesar de las dificultades, el amor que compartieron fue genuino y profundo. Podría ser un mensaje de disculpa, si es que hubo errores de su parte. O quizás podría ser una revelación sobre algún secreto o malentendido que, al salir a la luz, explique de una vez por todas por qué una pareja tan aparentemente perfecta decidió seguir caminos separados. Ahora, ¿cuál es la fuente de esta supuesta confesión? Aquí es donde la cosa se vuelve un poco nebulosa. A menudo en el mundo de la farándula las noticias surgen de fuentes cercanas, amigos en común, o filtraciones anónimas. Y hay que ser muy cautelosos con estas informaciones.
Sin embargo, el hecho de que este rumor persista y gane fuerza sugiere que algo, al menos, está en el aire. Podríamos estar ante una declaración que salga en una revista importante, una entrevista televisiva esperada, o incluso, una publicación en las redes sociales del propio Kanyaman que con su habitual audacia, decida sincerarse. Hoy esto es una posibilidad que no podemos descartar, podría ser una interpretación exagerada de alguna declaración casual que hizo el actor y que los medios o los fans han inflado hasta convertirla en una confesión monumental. Lo que sí es seguro es que Kanyaman tiene una forma muy particular de comunicarse con su público. Es directo, a veces hasta un poco irreverente, pero siempre genera debate. Si él decide hablar sobre Demet, no será de forma tibia. Será algo que marcará un antes y un después en la percepción pública de su relación. Imaginemos el impacto de esta confesión. Si Kanyaman admite que aún tiene sentimientos por Demet, ¿qué significaría esto? Para los fans que sueñan con su regreso, sería la confirmación de sus esperanzas. Podrían empezar a presionar para un reencuentro, para que ambos actores se den otra oportunidad. Para Demet podría ser un momento de reflexión. ¿Cómo reaccionaría ella ante una declaración así? ¿Se sentiría halagada, incómoda o quizás correspondida? Si la confesión va más allá y aborda las razones de la ruptura, podría ser un alivio para muchos que han estado especulando durante años. Podría poner fin a las teorías conspirativas y ofrecer una visión más clara y humana de lo que sucedió detrás de cámaras. Imagina que diga algo como: estábamos enamorados, pero la presión de ser el centro de atención constante, las críticas y las expectativas de todos nos ahogaron. No pudimos manejarlo como pareja. Eso, amigos, sería devastadoramente honesto y a la vez, increíblemente comprensible. La frase cambiará todo es muy poderosa. ¿Qué podría cambiar exactamente? Podría cambiar la forma en que los fans ven a ambos actores, podría cambiar la narrativa de su historia de amor, podría incluso influir en sus carreras, si esta confesión los posiciona de una manera particular. Por ejemplo, si Kanyaman se presenta como un hombre arrepentido y enamorado, podría generar una ola de simpatía y apoyo. Y si Demet, por su parte, decide pronunciarse al respecto, la dinámica podría ser aún más fascinante. Otro aspecto a considerar es el timing. Si esta confesión se produce ahora, en un momento en que ambos actores están activos en sus carreras, con nuevos proyectos y quizás incluso nuevas relaciones, el impacto podría ser aún mayor. Una declaración así podría desestabilizar el presente y arrojar una nueva luz sobre sus vidas actuales. A mí personalmente me gusta pensar en estas historias como dramas humanos. Detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales, con aciertos y errores, con amores que nacen y se desvanecen. Y cuando dos personas con tanta proyección pública comparten sus vidas, sus altibajos se magnifican y se convierten en espectáculo. Entonces, ¿qué debemos esperar de esta supuesta confesión de Kanyaman sobre Demet Özdemir? Si llega y si realmente es tan impactante como sugieren los rumores, podría ser uno de esos momentos que definen una era en la vida de estas dos estrellas. Podríamos ver el fin de las especulaciones, el inicio de una nueva etapa de reflexión para sus fans, o incluso, quién sabe, el principio de un nuevo capítulo en su historia personal. Es crucial recordar que hasta que no haya una confirmación oficial y directa de parte de Kanyaman o Demet, todo esto sigue siendo especulación. Pero es una especulación que nos mantiene enganchados, que nos hace debatir, que nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el deslumbrante mundo del espectáculo. La verdad es que a veces la verdad es más interesante que cualquier guión. Y si Kanyaman está listo para compartir una verdad que pueda cambiarlo todo, sobre su relación con Demet, sin duda será un evento que seguiremos de cerca. Para concluir, hemos explorado las profundidades de los rumores que rodean a Kanyaman y Demet Özdemir, centrándonos en la intrigante posibilidad de una confesión que podría alterar nuestra percepción de su relación. Hemos debatido el impacto potencial de tal declaración, las posibles razones detrás de su separación y la forma en que los fans y los medios podrían reaccionar. Es un tema que sin duda ha capturado la imaginación de muchos y que nos recuerda la fascinante y a menudo complicada naturaleza del amor en el ojo público. Pero ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué piensan sobre esta supuesta confesión? ¿Creen que Kanyaman dirá algo que realmente cambie todo? ¿Les gustaría que se dieran otra oportunidad? Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante y entretenido, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan y Demet, para que todos estemos al tanto de esta posible primicia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias por acompañarme en esta aventura de chismes y misterios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.